es siempre un honor estar en Casa de América. Muchas gracias a Manuel Lucena por haberme invitado a este coloquio y gracias a todos ustedes por su presencia esta tarde. El título de la charla no lo di yo, me lo impuso el coordinador y yo he intentado hacer la tarea y responder a lo que realmente es un tema bastante amplio: repúblicas y democracias hispanoamericanas. Permítanme comenzar con una anécdota personal. Por allá en la década de 1990, cuando comenzaba yo mi carrera profesional como historiador, una enciclopedia británica me pidió el favor que escribiera un texto de unas 10.000 palabras sobre la historia de América Latina a partir de 1910 hasta el presente. Recordemos que en 1990 estaban ocurriendo las transiciones hacia la democracia. Yo quise escribir un relato que fuese más allá de los estereotipos del momento, y además me pidieron después que sugiriese unas imágenes para que acompañaran el texto de la enciclopedia. Pues yo le dije, por supuesto, las imágenes de siempre tenían que estar ahí, pero le dije, mira, como estamos en tiempos de transición, en Nicaragua, por ejemplo, los sandinistas han llegado al poder a través de las elecciones, entonces les envié una fotografía de los sandinistas a caballo en campaña electoral. En Argentina, por primera vez en la historia, un gobierno radical le entregaba el poder al peronismo a partir de una derrota electoral. Y les mandé una foto de Alfonsín con Menem. Efectivamente, les envié una serie de fotografías e ilustraciones para sugerir que también deberían acompañar el texto que llegaba hasta la década de 1990. Pues no nos debemos sorprender que al momento que mandaron las pruebas, las únicas fotos que había en el texto eran las fotos del general Pinochet con sus gafas oscuras que todos conocemos, además de las fotos, por supuesto, de Zapata, de Che Guevara y de Fidel Castro. Es decir, ningún registro fotográfico de que ni en la región hubiese existido una historia de la democracia. Los textos de 1890, 1990, había mucho pesimismo. No se creía que América Latina fuese a gozar 3 décadas y tantas de historia de la democracia como ha sucedido en las últimas décadas. La charla, por consiguiente, de hoy tiene el propósito simple de desafiar ese estereotipo muy marcado en el mundo anglosajón, pero también muy marcado en el mundo nuestro, de identificar la historia de la región casi exclusivamente, diría yo, con excepciones, por supuesto, con caudillos, dictadores y populistas. El siglo XIX, quien más identifica es Rosas en la Argentina. En el siglo XX, crecientemente, Pinochet cuando no es Perón, y en el siglo XXI el paradigma es Chávez. Efectivamente, uno se puede explicar esto en la década de los 60 y 70, por supuesto, cuando la región estaba dominada por dictaduras militares, con las excepciones de Colombia, Venezuela, Costa Rica y México. Por ejemplo, una caricatura del Minneapolis Star en 1963, si hubiese tenido el poder del PowerPoint de Manolo, lo hubiera proyectado, pero desgraciadamente todavía no he llegado a modernizarme. Pero es la bota militar, ¿no?, encima de la urna electoral. Por la misma época, el New York Times, la otra caricatura es el tío Sam enseñándole democracia al alumno rebelde que no aprende, Latinoamérica. Estos estereotipos en las caricaturas y en el mundo del periodismo son fáciles de encontrar en las ciencias sociales de la época. Yo tengo 2 ejemplos que he repetido en algunos textos míos y que repito en mis clases. El uno es del sociólogo chileno Claudio Vélez, que escribió un libro quizás muy conocido por ustedes sobre la tradición centralista de América Latina, publicado creo que en la década de los 70, donde Vélez lo que sugería es que la tradición política de América Latina era una tradición centralista de estirpe colonial, católica, enraizada en el absolutismo de la colonia, y que realmente lo único que había gozado era una especie de paréntesis liberal durante el siglo XIX, pero que en el fondo la cultura política latinoamericana era una cultura de estirpe autoritaria. Si ustedes estudian textos en el mundo anglosajón, en los Estados Unidos, la persona que yo más cito es Howard Viarda, para quien realmente igual en términos muy simplistas contrapone una cultura anglosajona, liberal, democrática, enraizada en el protestantismo y en el espíritu de Locke, contra una cultura de corte autoritario de raíces hispano-absolutistas católicas.
Más recientemente, un libro que que está haciendo mucha fama aquí en España, sobre todo porque ha rescatado la tradición democrática española, es el libro de John King, La muerte y la vida de la democracia, donde ubica los orígenes de la democracia en Irak. O sea, es un libro muy revisionista. De hecho, el texto sobre América Latina es un texto en principio bastante revisionista, pero igual, a partir del mismo título del capítulo sobre América Latina, ya yo percibía que iba a tener algunas dificultades en compartir lo que John King estaba diciendo. El título del capítulo se llama Caudillo Democracy, la democracia de los caudillos. Y es interesante, es un texto que reivindica los primeros experimentos democráticos liberales de la región, con la independencia, Cádiz en particular, y después se centra en Rosas. Rosas termina siendo como el gran paradigma de la democracia latinoamericana, es la democracia del caudillo, es la democracia plebiscitaria. Chile no aparece en el capítulo, ciertamente tampoco Colombia, ningún otro país. De Rosas pasamos a Uruguay, el Valle de Uruguay de 1900, comienzos del siglo XX. Pero igual lo que acapara y domina el texto de John King sobre América Latina, desafortunadamente, viene siendo Rosas, que ocupa un 60% del capítulo. Estos estereotipos tienen un muy importante y significativo pedigrí intelectual, tanto en América Latina como fuera de América Latina. Fuera de América Latina yo diría que el que más propagó esta idea muy temprana es Alexis de Tocqueville. Tocqueville, en su libro de Tocqueville, como saben, nunca fue a América Latina. Visité algunas partes de los Estados Unidos. Mi amigo José Antonio Aguilar ha escrito un relato fantástico de las cartas de Tocqueville desde México, así que trata de elaborar un relato de ficción que hubiera dicho Tocqueville si iba a México. Pero Tocqueville le dedica 2 páginas a América Latina que son desastrosas, porque América Latina aparece como el continente del desastre y del fracaso. Y esa imagen del continente del fracaso creo que impacta ciertamente en momentos de crisis de confianza a América Latina. Así yo creo que Tocqueville merece un estudio de su impacto en América Latina, en Bogotá. Su segundo volumen es traducido muy poco después. El primer volumen se traduce en España, llega a Colombia muy pronto también. Pero esa contraposición de imágenes y de espejos, el éxito en el norte, el fracaso en el sur, por ejemplo, es repetido por Alberdi pocos años después, el famoso intelectual argentino, donde igual él repite, si ustedes miran hacia el norte veremos la democracia que triunfa, si ustedes miran hacia el sur vemos la democracia que fracasa. Y el otro intelectual latinoamericano ya en el siglo XX que logra propagar esta idea es García Calderón, peruano, que incluso publica primero en francés, su libro al castellano se traduce muy tarde, es una imagen que se vende al mundo antes que a los latinoamericanos. A donde voy yo es que existe un pedigrí muy marcado fuera y dentro de América Latina en juzgar con una vara bastante alta de lo que puede o no puede ser la democracia y de asumir, ante todo asumir el fracaso desde sus orígenes, el fracaso en su historia, el fracaso hasta el presente. De hecho, la literatura de la ciencia política que habla de la tercera ola de la democracia se refiere con bastante frecuencia en términos, a mí me producen bastante irritación, a la nueva democracia latinoamericana. La expresión New Democracy en los textos de ciencia política es bastante frecuente. New Democracy en Chile. Cuando uno ve quiénes son los actores de la política chilena después de la caída de Pinochet, son casi los mismos actores que estaban en la política chilena antes de Pinochet, comenzando por el presidente Elwin, Ricardo Lagos. Es decir, lo que hay es Samuel Valenzuela lo ha reclasificado diciendo no es un proceso de democratización, sino de redemocratización, el que estos países estuvieron desarrollando a partir de 1900, fines de los 70, 80, etc. Entonces, y de hecho, por ejemplo, Huntington, que crea el término de la tercera ola, pues uno mira en las 3 olas de Huntington, la segunda ola es básicamente Latinoamérica con Europa y los Estados Unidos. O sea, el mayor componente de la segunda ola de la democracia en 1940 a 50 es América Latina. Huntington se ignora por completo, con la excepción de Chile, Argentina, comienzos del siglo XX, ignora el siglo XIX, la experiencia del siglo XIX en América Latina. Por consiguiente, el objetivo, en esta introducción muy larga de la charla de hoy, es un poco reflexionar sobre lo que pudiese llamarse una tradición democrática
en América Latina. Y mi argumento es que existió una tradición democrática importante desde la misma independencia. Y el argumento que estamos tratando de formular con Samuel Valenzuela en un libro que espero salga pronto, si hubo una primera larga ola de la democracia en términos de Huntington desde comienzos del siglo XIX, Hispanoamérica estuvo allí desde el comienzo. Huntington la ubica desde 1820. Yo estoy argumentando incluso desde el rompimiento mismo, los primeros rompimientos independistas. Entonces, lo que voy a decir en lo que me falta del tiempo es, le dedicaré buena parte del tiempo al siglo XIX, esa primera larga ola de 1820 a 1930, en el entendido que la segunda ola está aceptada por Huntington, que la tercera ola la estamos viviendo, que no hay desconocimiento, si bien haré algunas alusiones al reciente proceso que se tiende a identificar como el renacer del populismo, y finalmente haré unas conclusiones, a manera de conclusión, algunas reflexiones sobre por qué interesa, por qué nos debe interesar reconocer una tradición democrática en América Latina. Muy bien, entonces, unas reflexiones será la parte central de la charla sobre lo que pudiésemos llamar la gran primera ola, o la larga primera ola de la democracia en Hispanoamérica. No es, por supuesto, una historia lineal y progresiva. Hay avances y retrocesos. La historiadora argentina Hilda Sábato, en un artículo sobre la ciudadanía en América Latina en el siglo XIX, habla de la trayectoria de zig-zag, que igual que no es una trayectoria única, ¿no? Piénsese en Francia, que no hay en el desarrollo del derecho al sufragio en Francia, sino una trayectoria de zig-zag, ¿no? De caídas, retrocesos. Además, es una historia diversa. No se puede hablar de una tradición latinoamericana de nada. Es decir, hay tantas tradiciones como historias nacionales. Es algo que también se nos olvida con frecuencia. Son casi 200 años de vida independiente. Son, por supuesto, tradiciones diversas para cada país. Sin embargo, en gracia de la discusión, creo que es posible aventurar algunas generalizaciones. Y yo diría que hubo tres grandes momentos democratizantes, democratizadores, palabras que no se utilizaban en la época, si me las permiten utilizar, a partir de tres criterios mínimos. ¿Qué entiendo yo por estos grandes momentos democratizadores? Uno, que hay alguna evolución del constitucionalismo en el sentido de cierta apertura de libertades civiles y políticas. No estamos hablando del paraíso, estamos hablando de movimientos, ¿no? Segundo lugar, expansión del sufragio. Y tercero, competitividad electoral. Estos tres criterios mínimos son de los cuales yo me baso para sugerir que hubo tres momentos en América Latina entre 1808 y 1930 que se puede hablar que hubo avances democratizantes, en muchas ocasiones sucedidas de retrocesos. Y después explicaré por qué eso tampoco debe sorprendernos. Uno, el primer gran momento es la independencia. Segundo, en mediados del siglo XIX, y el tercer periodo sería 1880-1930, igual, con alguna laxitud. Brevemente me referiré a estos periodos muy brevemente. Ya Manolo Lucena hizo alguna referencia a Cádiz, y por supuesto Cádiz y la independencia representaron, a mi modo de ver, un significativo rompimiento con el antiguo régimen. Y creo que sobre eso hay un gran reconocimiento de la nueva historiografía, liderada, entre otros, por François-Xavier Guerra en Francia o por Jaime Rodríguez. Y en España es un terreno también ampliamente conocido como en Hispanoamérica por los bicentenarios. Tal vez entonces en un auditorio como este no sea necesario extenderme mucho. Ahora es suficientemente, ha sido muy revalorado la forma como la Constitución de Cádiz expandió el sufragio en términos que en el momento fueron extraordinarios y, como lo ha dicho Jaime Rodríguez, mucho más avanzados que en otros países europeos y que en los mismos Estados Unidos. Tal vez yo lo que quisiera añadir sería una lectura colombiana o neogranadina
podría ser una lectura venezolana o una lectura chilena, una lectura argentina, es que no todo es Cádiz. Es decir, hubo procesos en Hispanoamérica que se adelantaron a Cádiz, que estuvieron independientes de Cádiz y que incluso confrontaron a Cádiz. De hecho, el lenguaje de la democracia, sugeriría, irrumpió con mucho más fuerza en América Latina que en países europeos. Y eso se observa también tanto en los países que estuvieron involucrados bajo la autoridad de Cádiz, y se aprecia más en países como Venezuela, la Nueva Granada y hasta el mismo Chile, cuyos procesos no estuvieron atados al proceso de Cádiz. No quiere decir que Cádiz no tuviese influencia o significado, o que no se siguiese el proceso de Cádiz. De hecho, uno mira periódicos como el Argos americano y es clarísimo que se publican noticias de lo que está sucediendo en las Cortes, pero recordemos además que no estamos en la época del Internet. Es decir, las noticias de Cádiz llegaban 3 meses después a Cartagena, yo no sé cuánto tiempo más a Bogotá, pero de todas maneras los ritmos son distintos. Y cuando llegan las noticias de lo que ha sucedido en España, ya las cosas en América han sucedido en otra dirección. El lenguaje de la democracia, que es algo que me ha interesado en los últimos 3 o 4 años, es bien interesante porque autores recientes que han estudiado o revisado la historia de la democracia desde el punto de vista de la ciencia política siguen diciendo que en América Latina el lenguaje de la democracia no se utilizaba, que se utilizaba el lenguaje de la república. Yo he descubierto apreciaciones muy sofisticadas a favor y en contra de lo que era la democracia, lo que se entendía por la democracia. En momentos, hay que advertir, en momentos donde la democracia todavía era algo no buscado. La democracia gana legitimidad después de 1917, internacional. Antes de eso, la democracia se considera que es posible que nos lleve al terror, es el gobierno de la chusma. A la gente se le dice demócrata no para ensalzarla, sino para insultarla. Usted es un demócrata, es un insulto, ¿no? Es decir, en Europa la noción de la democracia en Francia gana valor positivo un momento en la Revolución Francesa y por supuesto después se cae y vuelve a revivir por allá en 1820, no es sino en 1848 cuando la democracia gana una normatividad de tipo positivo. Mi hipótesis es que en América Latina el lenguaje de la democracia irrumpe muy fuerte y con menos barreras intelectuales que la que puede tener, por ejemplo, en Francia con los doctrinarios, por ejemplo, o sea, o con la intelectualidad europea, es algo por lo cual debemos... En ese momento de la independencia, con el cierre de la Inquisición, irrumpe también la prensa. Es bien interesante ver el papel que tiene la prensa y en ese sentido las libertades civiles en las primeras décadas de 1820, incluso en la anterior, la irrupción de la prensa. Para el caso colombiano, David Bushnell lo ha ilustrado muy bien antes de la dictadura de Bolívar en 1829, cómo durante el régimen santanderista la prensa progresa, gran progreso de la prensa. Uno puede, siguiendo la evolución de la prensa, uno puede detectar momentos de apertura y de cierre. Es decir, durante la dictadura de Rosas creo que se fundó un solo periódico y había circulando quizás 4. Uno compara a la frontera, del otro lado de la frontera, a los chilenos, durante el régimen portaliano, y el régimen portaliano que se acusa de ser un régimen conservador, la prensa tuvo una evolución impresionante en las décadas de los años 30, 40 y 50. La prensa, con, por supuesto, limitaciones, no estamos hablando de un paraíso de la libertad. En fin, este es el primer momento que yo diría de gran expansión de la democratización. Mediados de siglo es el impacto de las revoluciones del 48, que tienen un impacto muy fuerte en países como Chile, Colombia, Perú, en algunos sectores en el caso del Brasil, menos directo en el caso mexicano por los problemas que México está viviendo en el momento, guerra con los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero la revolución tiene un gran impacto. En algunos casos
las revoluciones europeas del 48 sirven de detonante de situaciones que ya estaban viviendo estos países. En el caso de la Nueva Granada hay una tesis de grado muy interesante en los Estados Unidos que no se publicó nunca, donde precisamente se sugiere que la revolución del 48 no es que fuese copiada por los colombianos, simplemente sirvió de detonante de toda unos procesos socioeconómicos ya en desarrollo. Lo interesante de los mediados del siglo, desde el punto de vista de quienes hemos trabajado historia electoral, con Carlos Malamud, que organizamos acá en España hace tiempo, varios coloquios sobre la historia electoral de España y de América Latina, es cómo en 1800, en el caso colombiano, en el 53, en el caso argentino también, en el caso mexicano y venezolano en el 57, países que adoptan prácticamente, en el caso colombiano, en lenguaje claro de derechos, el derecho del sufragio, ¿no? Para todos los hombres, varones mayores de 21 años. Ese es el caso colombiano. El caso argentino es distinto porque la Constitución del 53 no hace alusión del sufragio, sin embargo, los magistrados, cuando tienen que interpretar la Constitución, interpretan que la Constitución argentina había adoptado un régimen muy amplio de derechos y por consiguiente impidieron que los estados argentinos introdujeran restricciones al sufragio. Uno puede decir entonces que a partir de 1853 Argentina tiene un sufragio universal masculino. Es pasado también en el caso venezolano y en el caso mexicano es casi como la Constitución de Cádiz, es muy amplio, pero con un lenguaje que puede sugerirse a interpretaciones. El punto de interés es que con la excepción de Francia y de Suiza, y Grecia en la Constitución del 44, Latinoamérica es el continente que adopta sufragio universal masculino mucho más temprano que en casi todos los países europeos y ciertamente mucho más temprano también que los Estados Unidos. Se nos olvida que los Estados Unidos todavía, no se nos puede olvidar que todavía existe la esclavitud en estos casos. Es un periodo también de formación de partidos políticos, ya volveré sobre el tema de la competitividad electoral, y desde el punto de vista de quienes están interesados en una concepción tocquevilleana de la democracia, es un periodo también de expansión de las asociaciones de la sociedad civil. Hay un libro reciente de Carlos Forment que mira precisamente y hace una comparación de la evolución de sociedades, de la organización de la sociedad civil. Hasta ahora ha salido el volumen primero, comparando México y Perú, ha prometido un segundo, comparando la Argentina y Cuba, creo, pero donde descubre un gran número de organizaciones de la sociedad civil para intentar sugerir una evolución democrática. Difiero de forma en que para él las sociedades políticas donde hay elecciones, eso es autoritarismo, y que la sociedad civil es algo distinto. Eso es muy difícil, porque yo creo que hay grandes vasos comunicantes entre quienes están organizando manifestaciones y quienes organizan elecciones. Pero en fin, eso es otro. El punto aquí es que mediados de siglo también es una época de derecho de asociación, de manifestaciones, del espacio público. Y finalmente el periodo 1880-1930, que es un periodo de retrocesos y avances en toda la región. Por ejemplo, los brasileros, nada más tenía que hablar de Hispanoamérica, pero para hacer una comparación restringen el sufragio en 1871. Pero los peruanos introducen en 1896 criterios de leer y escribir, pero otros países, en otros países no sucede así. En Argentina, en Uruguay, Chile, Colombia y Costa Rica son países de expansión, tanto de nociones con reformas electorales importantes como en términos de competitividad electoral. Para resumir esta larga historia de más de un siglo, cosas que ¿qué podemos decir en resumen de esto? Primero yo diría que estuvimos frente a una irrupción abrupta y radical de instituciones democrático-liberales en momentos en que apenas tales instituciones se esbozaban en el mundo occidental. Segundo, podemos evidenciar un proceso temprano de inclusión política a través del sufragio y una expansión masiva del electorado, en algunos casos, diría yo, en niveles mucho más rápidos que en otros países del mundo. Y es importante, irrupción de la competitividad política en momentos igual donde la competitividad política no es algo universal. Hay un artículo muy interesante de Daniel Caramani que se llama Elecciones silenciosas,
para referirse a las elecciones europeas del siglo XIX. Él sugiere que la competencia electoral en Europa es un fenómeno tardío del siglo XIX. Es decir, en Inglaterra hay elecciones por aclamación, en algunos casos, fuera de Londres. O hay una novela, se me olvida el nombre de este momento, de Trollope, que ilustra muy bien cómo se hacía esa elección. Llegaba el señor de Londres a este condado, se veía con su agente electoral, esa noche iban a un pub, se tomaban unas cervezas y al día siguiente el señor regresaba a Londres con su tarjeta, con su credencial de miembro de la Casa de los Comunes. Es decir, no había competencia electoral. En muchos casos eran elecciones arregladas, pero la competencia como tal es un proceso más tardío. América Latina o Hispanoamérica tiene dos países, tienen no le llamo ni el honor ni el privilegio, la característica de haber tenido elecciones tempranas donde los gobiernos perdieron y entregaron el poder. Venezuela en 1835, Colombia, Nueva Granada en ese momento en 1836-37. Hasta ese momento, Estados Unidos había tenido dos elecciones donde el gobierno perdió el poder y entregó el poder a partir de un resultado electoral, y los ingleses. Pero perder el poder a partir de una elección era algo impensable en la década de 1830. Muy bien, todo esto no lo digo para deificar o tratar de sugerir una historia rosa, no, al contrario. Si superponemos este relato en las condiciones de la época, en ausencia de un Estado moderno, uno puede explicar entonces muchos de los llamados fracasos, inestabilidades, guerras civiles, es decir, la combinación de la irrupción de un electorado masivo en las condiciones del siglo XIX, competitividad electoral, repásense las teorías de la democratización de Robert Dahl y las secuencias históricas y uno entiende muy bien el cuadro que puede surgir de esas condiciones. Adam Przeworski en un libro reciente sugería, aceptando toda esta historia electoral, hay algunos politólogos que han revisado esta historiografía para repensar la democracia, sugería, viendo el caso latinoamericano, que países que experimentaron primero con la democracia tuvieron más dificultades para implementarla. Igual, me parece interesante como proposición, pero si uno se mira al siglo XX europeo, no creo que el siglo XX europeo hubiese tenido menos dificultades para implementar la democracia que el siglo XIX latinoamericano. En fin, entramos a 1920 y ahí entramos a una crisis universal del liberalismo, no es una crisis de América Latina. Las democracias se caen en Europa, con muy pocas excepciones. Viene la crisis del 29, así que en 1929 a 1930, con la excepción de Colombia, donde el poder pasó de manos de los conservadores a los liberales a partir de un resultado electoral, hay una sucesión de golpes de Estado y Latinoamérica entra en lo que Huntington llamaría el retraimiento de la ola de la democracia. Lo que quiero decir con esto es que los desarrollos de América Latina no son aislados y el relato que yo he contado aquí se entiende mejor si lo apreciamos desde el punto de vista comparativo, trayendo tanto la historia de Europa como la historia de los Estados Unidos. Muy bien, brevemente, eso en lo que respecta a la gran, larga ola de la democracia. La segunda ola, brevemente, simplemente América Latina está ahí, es el grupo de países más importantes después de Europa. Y la tercera ola, el libro más reciente de Scott Mainwaring y Aníbal Pérez Liñán hacen precisamente la anotación, la aseveración de que esta ha sido la época donde un mayor número de países, por un mayor número de tiempo, han disfrutado de regímenes democráticos en toda la historia. Es posible abrir interrogantes sobre la calidad de estos regímenes democráticos, incluso en algunos casos es imposible cuestionar si ha habido ya retrocesos. El caso de Chávez, en el caso de Venezuela, es paradigmático. Y ha habido, quiero decir algo brevemente antes de finalizar sobre precisamente esta tendencia ahora de identificar esta nueva ola únicamente ahora con olas de populismo.
Y de hecho, la frase, el populismo es el fenómeno más recurrente de la política latinoamericana, o el populismo es el fenómeno que más identifica a la política latinoamericana, es bastante, se repite mucho en los textos de ciencia política que yo utilizo para enseñar. Aquí quisiera nada más sugerir que me parece a mí me parece Chávez único. Yo no creo que Chávez sea prototipo de nada, así como Rosas no es prototipo del caudillo del siglo XIX latinoamericano. Rosas es muy Rosas, ¿no? Difícil encontrar otro Rosas, difícil encontrar una mazorca en la paz venezolana, o difícil encontrar un congreso, no había congreso en el caso argentino. O sea que Rosas, así como Rosas era único, Chávez es único. Además, Chávez no representa el resurgir de ningún populismo en Venezuela, porque uno se pregunta, bueno, ¿el resurgir de quién? Ciertamente no de Gómez. Gómez nunca dio un discurso, o sea, Gómez no hubiera podido hablar en aló presidente. A Gómez no se le conocía discurso. Gómez era un dictador, punto, ¿no? Y se murió en la cama como dictador. Ciertamente no Rómulo Betancourt, a quien Chávez quiere completamente sacar de la historia. Y en el libro reciente de Ramonet, que Manolo me pidió que reseñara para el ABC Cultural, es un retrato fascinante de cómo a mí me remitió a repensar y a cuestionarme la noción de que Chávez realmente era populista, que decía, bueno, este señor se identifica más con un régimen militar que con cualquier cosa que uno o sea, hay un elemento de una dimensión militar en el régimen chavista que se escapa de la noción de populismo que se quiere vender como el paradigma de hoy de América Latina. En un momento determinado Chávez dice, yo soy hijo de las Fuerzas Armadas. Y cuando habla de sus lecturas y cuando habla de sus héroes, las lecturas son lecturas en su formación militar, patrioteras, escritas por el ejército, son las lecturas que más le hicieron impacto. Y los héroes que más les hacen impacto son todos generales. Y gobierna con generales. Y es un gobierno que saca al ejército de las barracas y que el ejército tiene una... y además gobierna con los símbolos del ejército, ¿no? El señor Maduro, que no fue presidente Maduro, que no fue miembro de las Fuerzas Armadas, hereda también este simbolismo de estar con ropa de... En fin, lo único que quería decir sobre esto, para terminar muy brevemente, porque se me agota el tiempo, es que la tercera ola, llevamos más de 3 décadas de democracia y efectivamente identificar todo lo que ha sucedido con el populismo me parece un enorme error. No ha sido en el caso chileno, no ha sido en el caso mexicano, que ha tenido un proceso muy interesante en las últimas 2 décadas, no ha sido en el caso brasilero, después de Collor de Mello, ciertamente no forma parte de esta historia. En el caso argentino, yo lo encuadraría en términos más de una historia de una cultura peronista antes que algo estrictamente populista, pero igual es otra historia. Carlos Malamud nos podría hablar con más autoridad que yo sobre el mismo. Y ciertamente no es el caso del Uruguay, y ciertamente no es el caso ni de Colombia ni de Costa Rica. Permítame entonces concluir. Lo que he querido decir hasta ahora es que desde 1810, y ciertamente reforzado por las últimas 3 o 4 décadas, hay algo que podríamos llamar una tradición democrática. Con ello no quiero decir que sea ni la única, ni la dominante, ni que tampoco quiero decir que sea la democracia perfecta. No, de eso no se trata. Se trata de identificar unos valores con lo que podríamos llamar la cultura política, donde también ha existido unos intentos, si por cultura política entendemos unos valores que se repiten a través del tiempo y unas prácticas que se repiten a través del tiempo, es importante que reconozcamos, con sus defectos, sus limitaciones, con sus logros, con sus fracasos, que ha existido algo que uno puede identificar, que ciertamente se identifica en otras partes del mundo, en Francia, en Italia, en Estados Unidos, en Inglaterra, en España, como una tradición democrática. Coexiste con otras tradiciones. Hay también una tradición católica, hay una tradición de conservadora, hay una tradición comunista, hay una tradición peronista, hay una tradición militar. O sea que no estoy negando que existan otras tradiciones, simplemente que reconozcamos la existencia histórica de esta tradición. ¿Y por qué importa reconocer tal tradición? Bueno, importa, a mi modo de ver, y con esto termino muy brevemente, importa desde el punto de vista teórico para la ciencia política, importa desde el punto de vista de la práctica diaria de la democracia, importa desde el punto de vista de la
el diálogo latinoamericano con el mundo exterior e importa definitivamente también para el futuro de la democracia en la región. Y elaboro rápidamente, y aquí termino. Desde el punto de vista teórico, creo que reconocer esta tradición ayudaría a enriquecer todo el debate teórico sobre los orígenes de la democracia. Quienes han estudiado los orígenes de la democracia desde el punto de vista teórico, está con la teoría de la modernización. Por consiguiente, nos sugieren que no puede haber democracia antes de que resolvamos problemas socioeconómicos, y aquí hay unos casos interesantes porque en sociedades industrializadas, yo estoy sugiriendo que aquí hubo desarrollos democratizantes en sociedades agrarias y muy pobres, ¿no? O sea, la democracia y la pobreza no son incompatibles en sus orígenes, ¿no? Distinto ya la sostenibilidad. Teorías culturales donde nos decían o nos dicen que el problema en la región es que como somos católicos, del catolicismo no puede surgir nada democrático porque la cultura es autoritaria. Pues aquí la sugerencia es que sociedades católicas han movido hacia… Eso es algo que cualquier auditorio europeo después de 1973 acepta sin ninguna dificultad. O sea, no entiendo por qué no se puede aceptar para el caso también latinoamericano. Pero también para la misma discusión institucional y política que se ha desatado recientemente, donde los enfoques sobre orígenes de la democracia se explican más por la vía política e institucional. Y aquí yo creo que el caso latinoamericano podría servir para enriquecer todo este debate, porque no se ha estudiado, o se ha estudiado muy poco, la historia institucional del siglo XIX. Por ejemplo, sabemos muy poco sobre evolución de sistemas electorales del siglo XIX, sabemos muy poco sobre el Congreso en el siglo XIX. Entonces la idea es que son los presidentes caudillos los que dominan, y se ha estudiado muy poco la relación entre ejecutivo y legislativo en el siglo XIX. En fin, y se elaboran teorías, a mi modo de ver, bastante cuestionables. Un libro muy famoso de Jim Robinson con Daron Acemoglu, precisamente sobre las instituciones inclusivas y exclusivas, donde ellos sugieren que la gran clave del desarrollo es que los países… ¿Por qué países son pobres y otros son ricos? Bueno, porque los países ricos tienen instituciones políticas incluyentes y los países subdesarrollados han tenido instituciones políticas excluyentes. Pues yo podría argumentar con Jim y Acemoglu que las instituciones políticas de la primera mitad del siglo XIX en América Latina fueron mucho más incluyentes, o si no mucho más incluyentes que la de los Estados Unidos, con el solo hecho de que incluyeron a la población negra en la concepción de la ciudadanía. Por consiguiente, yo creo que el caso latinoamericano podría aportar mucho a esta discusión teórica. Segundo lugar, por la socialización de los valores y las creencias políticas. Es una variable muy subvalorada hasta hace muy poco, o todavía subvalorada por la ciencia política. En el libro famoso de Robert Dahl, Oposición y Poliarquía, sobre la poliarquía, el capítulo más largo del libro es sobre creencias políticas, de unas 80 páginas. Ese capítulo, sin embargo, es el capítulo que menos curiosidad le ha traído a los politólogos. Efectivamente, el libro que ya reseñé de Mainwaring y Pérez Liñán le da un papel fundamental a los valores de los actores políticos para explicar por qué duran o no duran las democracias. Aquí el papel de los intelectuales, a mi modo de ver, es crucial, y cómo los intelectuales elaboran el pasado o las tradiciones de un país. Como lo ha dicho un historiador de Francia, Sudhir Hazarasingh, en un libro sobre las tradiciones políticas en Francia, el pasado siempre le está hablando al presente. Por consiguiente, si ustedes me aceptan que hay tradiciones políticas que coexisten en conflicto unos con otros, en la medida en que se nos menosprecian algunas tradiciones, en este caso las democráticas, otras tradiciones pueden ganar valor. Entonces me parece a mí que la falta de reconocimiento de unas tradiciones, yo diría democrático-liberales en la región, mina la misma posibilidad de que se fortalezcan las instituciones democráticas. Y aquí una cuña o una nota de pie de página. Es muy interesante cómo nuestros intelectuales públicos no reconocen estas tradiciones, inclusive entre aquellos que se podrían clasificar o se autoclasifican como liberales. Yo he tenido la oportunidad de leer el trabajo de Jorge Volpi sobre el sueño de Bolívar, o el más reciente que también reseñé de Enrique Krause sobre los redentores. El pasado del siglo XIX lo ven como un pasado de autoritarismo, es decir, es una relectura de García Calderón donde se reconoce muy poco la existencia de una tradición liberal y democrática en la región. Bueno, el mismo Octavio Paz no utilizaba la palabra democracia liberal hasta 1980 y tantos, se resistía
por la reivindicación de un espíritu agrarista y por toda la experiencia de la Revolución Mexicana. Y dos puntos finales. El uno es la dimensión internacional de las creencias. Porque no es solamente el problema de que los latinoamericanos y sus intelectuales no hayan reconocido estas tradiciones, sino que afuera tampoco las reconocen, por supuesto. Aquí la figura que yo siempre evoco en Norteamérica es George Kennan, el arquitecto de la Guerra Fría, a quien hace un viaje a América Latina en 1950 y tantos, en la época de Eisenhower, creo que después de la desastrosa visita de Kissinger como vicepresidente, o antes, no debió tal vez haber sido antes, pero produce un memorándum desastroso para América Latina, un memorándum donde él realmente en América Latina nada sirve. No sirven el pueblo, no sirven ni sus dirigentes. Es un país de tradición autoritaria. A dónde voy yo. Si la concepción en el mundo exterior es que lo que predomina en la región ha sido una tradición de tipo autoritario, pues tampoco van a creer desde el punto en el exterior de que es posible de que en la región surja o se fortalezca la democracia. Bueno, yo he ofrecido aquí una reflexión histórica, pero como también lo hizo expreso Adán Przeworski en uno de sus recientes trabajos, son reflexiones históricas con una motivación normativa. Es decir, yo creo que si queremos o creemos que la tercera ola perdure con éxito, me parece a mí que es importante reconocer y valorar que la región ha tenido unas tradiciones democrático-liberales. Muchas gracias.